Bueno, y justo para discutir este tema de la reforma electoral es que invitamos aquí al foro al diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien fue en su momento representante de Morena ante el INE. Me da gusto saludarte, Sergio. Yo te conocí justamente siendo representante de Morena ante el INE. Así es, Adele, un gusto estar aquí en tu programa. Me tenías Igualmente. abandonado, pero ya, Creo que no te veo desde que fuiste el centro de una polémica ahí pública nacional con dato protegido, pero pero ya fue vine. una decisión de la autoridad electoral. Sí, a ver, Entonces, fue una campaña orquestada muy clara y hemos visto otras sobre temas, la verdad es que jurídicos, sin aspavientos de nuestra parte o en este caso, la diputada Diana Karina, quien venía en un caso desde la campaña del 24, febrero del 24, y a partir de eso pues hemos visto cómo se han comportado las redes para tomar algunos asuntos, magnificándolos o distorsionándolos. Pero qué bueno que estoy aquí. pero el caso es que fue una decisión del Tribunal Electoral, ¿no? Y de ahí la importancia de las instituciones, en este caso del Instituto Fíjate que no Nacional solo del Electoral. Tribunal Electoral, fue del INE en primera instancia, en Sí. la Comisión de Quejas. En segundo lugar, en la que existía la Sala Regional Especializada que ve estos temas. Y en último lugar, la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es decir, 3 instancias dieron esa resolución en esa ruta. Y de ahí la importancia de las Sin instituciones, duda, sin ¿no? duda, sin duda. Este, y en este caso, por eso te pregunto, la reforma electoral, que me parece que es el tema y de lo que se va a hablar, ¿no? En las próximas semanas, meses, etcétera. Y la pregunta es, ¿esta reforma va a fortalecer la democracia o va a concentrar todavía más poder en el gobierno, Sergio? He vivido yo 2 procesos electorales, desde adentro, digamos, en el INE como representante. En el 21, platicado mucho en el 21, y en el 24, cuando fue la elección de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué te diría yo que es indispensable y fundamental? Incluso como fuerza mayoritaria, que haya certeza en las determinaciones que toma un árbitro. Y te lo digo además con mucha convicción, porque en el 24 se trató de socavar con argumentos falsos esta posibilidad de que Morena accediera a los diputados que por ley y por la Constitución nos correspondían. Es decir, no podemos ni cambiar las reglas a conveniencia, ni modificar las decisiones históricas que se han dado, la historia de nuestras elecciones, por caprichos o deseos. Y eso pasa por fortalecer las instituciones, porque haya certeza, porque hay independencia, porque se cuenten con los recursos, pero aquí hay que matizar algunos temas. Sí ha habido una exigencia de la gente porque no haya un dispendio exagerado en los procesos electorales, tanto de órganos como de partidos, ¿eh? Sí, No, entiendo, de entiendo. órganos y de Pero, partidos. Lo que se gasta a nivel federal y a nivel local, porque los partidos recibimos financiamiento no solo del INE, sino también en los estados, es una cantidad importante que va más o menos por los 10,000 millones de pesos. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, entender que estamos en una realidad social y simplificar. Ese es un primer tema que se ha puesto sobre la mesa. Eso no significa ni nunca a debilitar. costa de la democracia. Eso no significa debilitar las instituciones ni hacer que se pierda la certeza, porque entonces, pues no es un ganar-ganar. ¿Qué diría yo? Vamos en la ruta de este diálogo. ¿Cómo se está construyendo esta reforma? Que a mí me ha parecido interesante. Primero en varias fases y de forma lenta, sin apresuramientos. Esto de entrada a mí me parece que es sano, porque las cosas que se hacen rápidamente y en las rodillas siempre terminan mal. Lo Sí, que lo hizo hemos visto. Lo hemos en visto. algunas ocasiones. Este tema es muy importante porque son las reglas del juego con las que los ciudadanos van a definir a los que los gobiernen en los poderes ejecutivos, en las legislaturas y ahora también en el poder judicial. Nada tiene tanta relevancia como esto porque a partir de ahí surge todo, las políticas públicas, las acciones de gobierno, las leyes, incluso la definición que ahora se tiene en el Poder Judicial. Entonces es muy relevante y por eso tiene tanto interés. ¿Qué hemos señalado nosotros? Que derivado del proceso del 24, sí traemos un mandato para, digamos, refrescar o modificar algunas cuestiones que la gente demanda.
ha señalado la presidenta, el tema de los plurinominales, no es estigmatizarlos per se. Bueno, tú eres plurinominal. No es decir, siempre has sido plurinominal. No es decir que son malos per se, es tratar de democratizar más quiénes son las personas que van a ir por esa representación. Las que van de mayoría y van en tierra, pues ganan o pierden en ese territorio. Sí. Pero los plurinominales que tienen una, digamos, posibilidad de acceder, que sean más democráticos y que no veamos decisiones populares de todos los partidos. En Morena, ¿qué tenemos? Esquemas, digamos, uno mixto, donde muchas personas, diputadas y diputados, llegan por la vía de la tómbola, que le llamamos, está en nuestros estatutos, y lo que queremos hacer con eso es democratizar para que militantes del partido puedan acceder a esto, que muchas veces, o han visto históricamente militantes de partidos que han gobernado, esa posibilidad lejanísima, imposible. Y ahora no, aquí lo democratizamos y lo visualizamos también en una combinación donde también hay una elección por parte de la Comisión Nacional de Elecciones. Pero esa es elección de cada partido, en todo caso. Es elección de cada partido. Y así debería de ser, ¿no? Mira, yo creo que sí es importante entender que si los partidos son el vehículo para acceder al poder público, porque eso lo establece la Constitución, la forma de acceder al poder público es a través de los partidos, que estos tengan mayor cercanía y mayor apertura democrática con sus militantes o simpatizantes del partido que sean. Eso sí es importante, porque si no se vuelve un coto de poder y entonces esta disposición de la Constitución pues se vuelve letra muerta. Los partidos políticos son la vía para acceder al poder. Tenemos también las candidaturas ciudadanas, pero son más complejas. No son, digamos, el vehículo ordinario. Y no podemos permitir que solo se coopte por grupos en los partidos políticos esta posibilidad de acceder al poder público. Sí es necesario democratizar. Y eso es algo que, con lo que estamos comprometidos. Ahora, a ver, ya hay algunos cambios, ¿no?, que se han anticipado de alguna manera. Quitarle dinero al INE, pero también ya sabemos lo que pasa cuando hay un exceso de austeridad, ¿no, Sergio? E insisto, ¿a costa de la democracia o estamos en otro momento histórico? No podemos hacer una determinación tajante de que la austeridad va en contra de la democracia. Creo que tenemos que empatarlas. Creo que sí es justo ser más austeros en estos ejercicios democráticos, en estos, digamos, campañas, en la labor de los órganos electorales y la labor de los partidos, no a costa de la certeza. No a costa de la certeza. ¿Qué esperan los ciudadanos? Que el órgano electoral tome una determinación, pero que esa determinación sea el reflejo de lo que fueron a votar. Te pongo un ejemplo. Nosotros en el 24 salimos a campaña con un tema, el Plan C, donde le pedíamos a los ciudadanos que votaran por nosotros para reformar la Constitución. Así lo pedimos, así fuimos a ofrecerles esa opción política, incluso con, digamos, una ruta. Voten por nosotros para reformar la Constitución, para modificar el Poder Judicial. ¿Y qué sucedió? La gente fue a votar por nosotros. Obtuvimos esta mayoría. Hubo algunos que desde órganos, el INE y el tribunal, algunos que querían negarnos esta mayoría que nos había dado el pueblo. Eso no lo podemos permitir. Necesitamos que sigan siendo los órganos electorales, tanto el INE como los tribunales, y lo mismo en lo local, quienes califiquen las elecciones y determinen, pero lo que decidió la gente. Hace poco decía Lorenzo... Pero la gente no decidió el porcentaje que traen ustedes. Ojo, en la Cámara. No lo decidió la gente. Te voy a decir que hay un debate que se ha ido tratando de sentar con falsas premisas. ¿Por qué? Porque la Cámara no solo está compuesta por porcentajes. Estamos en un sistema mixto con preponderancia mayoritaria. Y Morena ganó de los 300 distritos en tierra, 175. El PAN ganó 31, que es el 10%. Eso se tiene que combinar con fórmulas establecidas en la Constitución para asignar los plurinominales. Así se hizo en el 2009, 2012, 2015, 2018, 2021. Ahora el tema era, Morena ganó, ¿va a poder cambiar la Constitución? Hay que impedirlo. Y hay que cambiar esas reglas que durante todos esos años se han hecho así. Y eso sí es inaceptable, Adela, porque tú sabes que las reglas del juego no se pueden cambiar una vez que hay un resultado. A ver, Sergio, a propósito de que Morena ganó,
¿no? ¿Ustedes aceptarían exactamente esta misma reforma? O al menos lo que ha trascendido, porque no conocemos la redacción de la reforma, de lo que ha trascendido. ¿Ustedes aceptarían esta reforma si hoy Morena no estuviera en el gobierno? Si fueran oposición, porque lo que tenemos hoy fueron exigencias históricas de la izquierda y de Morena, cuando tú eras representante de Morena en el INE, por cierto. A ver, yo creo que lo que estamos buscando es justamente una mayor cercanía de la gente con la toma de decisiones. Eso sí lo sostendremos siempre. El tema de los recursos es algo que sí es necesario revisar, Adela. 10,000 millones para todos los partidos. Para todos los partidos. Es un dinero que sí se necesita para otras cosas. Recuerdo que hace algunos años incluso Morena regresó 1,000 millones al gobierno para que lo usaran para un desastre que hubo, creo que fue el de Acapulco, no recuerdo bien, pero sí se regresó un dinero. Es decir, sí necesitamos tener conciencia que también los momentos van cambiando y lo que demanda la sociedad es una mayor cercanía de la gente y un menor dispendio para atender necesidades que sí son prioritarias. Pero ¿en qué cambia? Digo, todos sabemos que hay prioridades, pero la realidad ha cambiado. ¿Estamos peor hoy que antes? Más que haya cambiado ese tema, hay un involucramiento de la sociedad. Tenemos, pienso, una sociedad más consciente de las necesidades, más exigente de la clase política, vigilando que puedan darse, digamos, soluciones a problemáticas que se dan de diversa índole, en diversos grados, y eso nos lleva a corresponder con esto. Ahora, ¿no aumenta el riesgo de captura política del INE con muchas de las cosas que se plantean, Sergio? Yo pienso que no, que finalmente lo que define a una elección son los votos. El INE, te lo dije hace un momento, tiene que reflejar lo que la gente vota. ¿Qué sí veo yo en la oposición? Que no tiene ruta. Eso los imposibilita a ellos en estar en un nivel de competitividad, Adela. Veíamos al PAN. Dicen, vamos a relanzar al PAN. ¿Qué hicieron? Pues nada más sacaron un logo, un lema y una aplicación. Pero están disociados de la realidad. ¿Por qué? Porque llevan 8 años consecutivos votando en contra de los programas sociales, votando en contra de 33 millones de personas que reciben un programa social, 13 millones de adultos mayores. Ellos votan en contra todos los años. Si estuviera aquí un panista te diría que eso es mentira, ¿eh? ¿Por qué? Porque no han votado en contra de los del programas presupuesto. sociales. El presupuesto votan en contra todos los años y ahí se asignan los recursos para los programas sociales. Todos los años votan en contra del presupuesto. 8 años consecutivos. Incluso tenemos casos hasta, digamos, de risa. Cuadri era diputado del PAN, se subió a tribuna a votar en contra de los programas sociales, deja la diputación y va a enlistarse para obtener el programa de adultos mayores. Vaya, entonces así como pueden tener una ruta. Eso nos conlleva a que lo que ha hecho Morena tenga un apoyo social y ese resultado pues, tiene que reconocerse por la autoridad electoral. Es decir, la autoridad electoral no decide quién gana o quién no gana. No, eso deben de ganar, deben de determinarlo quienes van y votan. Pero te voy a decir algo bien interesante. Ayer estaba en un debate con Lorenzo Córdoba y decía él, oye, dices que soy antidemócrata y dices tal o cual cosa de mí, pero nosotros reconocimos a Andrés Manuel. Y dije, caray, si Andrés Manuel no ganó por ti, no ganó por el INE, ganó por los votos. Y también le reconocimos los diputados, pues usted no reconocen, bueno, que se no dan contaron, nada. que... Pues, pero es algo derivado de la voluntad popular, no de la buena voluntad o la concesión graciosa que tenga un órgano. Sí, entiendo. Esa parte pero, sí hay que aclararla. Ahora, este asunto de la autonomía y la independencia no es nada más un asunto semántico, ¿no? Ni un tecnicismo. ¿Queremos un INE autónomo, sí o no? Yo te doy mi opinión personal. A ver. Yo creo que sí necesitamos seguir con este diseño que tiene el INE, que le da autonomía e independencia, porque el generar suspicacias, solo la suspicacia, incluso semántica, creo que es algo que no abona a los actores políticos todos, y mucho menos al partido mayoritario. Necesitamos seguir con la idea... Mucho menos al partido Así mayoritario. es, necesitamos seguir con la idea
de la autonomía, como quiera concebirse o no. Lo que entiendo yo que quiso decir Pablo Gómez es que no tiene un autogobierno per se. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dependen de las leyes. El INE aplica leyes y las leyes las emite el legislativo. Dependen del presupuesto que apruebe el legislativo, por ejemplo. Dependen de, digamos, el auxilio que le pueda dar la Guardia Nacional para circunstancias en las que se dé algún incidente, que son cosas normales, son procesos que están en las leyes. A eso se refería Pablo Gómez, que no digamos tienen todos los elementos. Yo no creo que Pablo Gómez, siendo Pablo Gómez, se haya equivocado. Bueno, él habló de esta parte de, digamos, autogobierno. Pero más allá de ese tema semántico, yo creo que no hay que poner sobre la mesa estos, digamos, yo insisto elementos en que no es pueden... un problema semántico, bueno, y es riesgosísimo. Pero yo te doy la razón. Creo que no hay que poner sobre la mesa, incluso desde el debate semántico, estos dos conceptos que están en la Constitución, que garantizan que estos órganos electorales, no solo el tribunal, no solo el INE, sino también el tribunal, puedan hacer la labor que han venido haciendo. O sea, no nos quebremos la cabeza. Sigamos, digamos, apuntalando la labor que estos órganos han venido haciendo. Como la queramos llamar, con autonomía, digamos, total o con autonomía conceptual y con independencia de las personas y del ejercicio, etcétera. Sigamos en esa ruta. Si tú de pronto concluyes que esta reforma, Sergio, debilitar al árbitro electoral, ¿votarías en contra? Mira, primero propondría modificaciones. Y te voy a decir que lo hice en una reforma que hicimos hace 2-3 años, donde habían unas cuestiones con las que no estuve de acuerdo. Propuse algunas reservas que se aprobaron y se modificaron. Y esta reforma recogió esas partes que propuse. ¿Qué es lo primero? Tenemos un grupo político donde tratamos de apoyar las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum y hemos venido apoyando las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un primer tema. Más que apoyar. En varias iniciativas hemos enriquecido lo que ha llegado del Ejecutivo para fortalecerlo, para mejorarlo, para optimizarlo en varias. Incluso en algunas hemos corregido en este proceso legislativo del Senado a la Cámara o de la Cámara al Senado. Es decir, si hay un proceso, digamos, de revisión, de análisis, de ponderación y de mejora. Si se diera el caso que a mi juicio hubiera algo que tuviera que mejorarse, pues lo que haría sería proponer su modificación, por supuesto. Y yo estoy seguro que en esta dinámica de diálogo que vamos a tener primero con los partidos aliados, PT y Verde, después con la oposición. ¿Por qué así? Porque tenemos que salir con una propuesta. Entiendo. Tiene que partir una propuesta para luego hacer un debate, digamos, ya nacional o partidista o como lo quieras ver. Pero en esta dinámica de pasos sí hay posibilidad de enriquecer las ideas que van formándose poco a poco. Una reforma electoral, ¿para qué en este momento? ¿Una reforma electoral para qué, Sergio? Una reforma electoral... Para avanzar democráticamente, porque de pronto se habla de un retroceso institucional. Te voy a decir un tema, por ejemplo, relevante. El INE ha propuesto, bajo un análisis que ellos han hecho, que sería complejo realizar la elección del Poder Judicial junto con la elección de órganos legislativos y ejecutivos. Es un tema a analizar, importante y relevante, muy importante. Entonces, me dices, ¿una elección para qué? Pues justamente para analizar. ¿Una reforma para qué, perdón? Para analizar esas circunstancias que sí es necesario optimizar. Revisar el tema de financiamiento, los temas de fiscalización, cómo van a darse esta dinámica en los órganos electorales. Tenemos ya a la puerta la renovación de 3 consejerías. Se van el 4 de abril. Sí. Le corresponde a la Cámara de Diputados elegir a quienes van a sustituir a esas consejerías. Es algo relevante. Entonces, sí necesitamos hacer, digamos, un análisis de algunas cosas muy importantes y tal vez otras que pudieran ser accesorias, pero que ayudan, que enriquecen el desarrollo de los procesos electorales, y entonces sí se da la necesidad de esta revisión. Más allá de esto que comentas, ¿qué te preocuparía de una reforma electoral? ¿Qué es lo que te preocuparía? ¿Y cómo
promover que sí sea un avance democrático con una reforma electoral en este momento. No que me preocupe, pero sí que pongo sobre la mesa y que me llama la atención. ¿Alguien conoce la reforma electoral? No, porque se está construyendo. ¿Hay un documento? No existe un documento. Que sí existe. Opinión de los opositores para calificar y descalificar la reforma que viene, para anteponerse a algo que no ha sucedido. Bueno, es algo que preocupa. A ver, pero preocúpate o ocúpate de algo tangible, real, concreto, definido. Pero vemos las declaraciones. Han habido discusiones. Pero todavía no hay ningún documento. Y vemos las posiciones que dicen algunos para calificar o ponerle apodos a la reforma, otros para decir que es un atentado, cuando todavía no hay nada. Entonces, ¿qué te diría yo? La reforma Maduro, ¿te refieres? Eso me parece un absurdo. Están hablando de algo que no existe aún. Y además, eso pues no viene a generar un buen ambiente. ¿Qué ha dicho la oposición siempre? Oigan, queremos dialogar, queremos aportar, y se están anteponiendo algo que todavía no sucede para calificarlo, descalificarlo, tacharlo de regresión o agresión cuando todavía no hay una definición sobre el tema. Entonces yo creo que esa sería la única parte que a mí me llamaría la atención o me pondría un foco de cuál va a ser la actitud de la oposición, si de descalificación permanente o si de tener un ánimo constructivo con sus opiniones. ¿Qué veo yo? Pues ellos están en esa ruta de descalificación porque te decía hace un momento, no tienen otra. Si no tienes empatía con la gente, si no tienes cercanía y receptividad, pues vas por el tema del golpeteo y de la descalificación. Supongo que harán sus propias propuestas y observaciones, ¿no? Una vez que llegue la redacción. Vamos a ver qué actitud toman. Veíamos que algunos incluso querían hacer unas propuestas. Ahí estaba estos del partido de Claudio X González que fueron a la Cámara la semana pasada o antepasada, que dicen que van a hacer una propuesta, que la van a presentar ahí con los del PAN. ¿No? Sí, bueno, la van a presentar con los del PAN. A ver qué retoman los del PAN. Ellos están en la construcción de un partido, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se dan las cosas. ¿Qué diría yo? No nos apresuremos, no nos precipitemos. Está bien tener este intercambio de opiniones en cualquier sede. Coincides en que este es el tema hoy. Es el tema. Es un tema relevante, es un tema que tiene la mayor importancia porque te lo decía hace un momento, implican la modificación o no de las reglas para acceder al poder público. Y desde el poder público suceden las cosas. Se hacen leyes, se determinan políticas públicas, política exterior. Surge de ahí la forma en la que México se conduce en el presente y hacia el futuro. Entonces sí tiene mucha importancia, a la gente le interesa. Y hay mucha preocupación, Sergio, porque hemos visto, y perdona que te lo diga así, la destrucción de varias instituciones democráticas. Ya lo vimos, la película, pues. Yo creo que hay que poner las cosas en su dimensión. No puede haber un blanco y negro, Adela. Yo siento que sí tenemos que ser más analíticos caso por caso y ver cuál es la finalidad y también entender que lo que nosotros buscamos y la forma en la que la gente nos dio la confianza, y a mí me lo dicen en la calle, votamos por ustedes para que cambie la Constitución. Gente en la calle tiene mucha claridad de esos temas. Ante esa demanda social tenemos nosotros también que corresponder. Pero que cambie la Constitución, quede la Constitución, pues ya le cambiaron muchas cosas. Te lo digo, por ejemplo, cuando se dio el tema del Poder Judicial. La gente en la calle a mí muchas veces me decía, no le aflojen, votamos por ustedes para que cambien al Poder Judicial. Muchas personas, donde menos te puedes imaginar. Entonces sí hay una politización y eso es bueno. Una sociedad informada, una sociedad involucrada, una sociedad metida en procesos políticos, van enriqueciendo al sistema democrático. Sí, Sergio, pero a ver, si estás hablando de la reforma al Poder Judicial, también el uso de los acordeones fue un descaro, ¿no?
A ver, era una elección Sergio, compleja. Sí, era una elección votaron por compleja. ustedes por algo y ustedes hablaban del plan C ya desde Sí, entonces. desde antes, desde la campaña, ya eso pero fuimos a la hemos elección. visto cómo se han ido haciendo de todo. El poder está centralizado. Tú en otro momento hubieras dicho no, así no. A ver, ¿qué te digo? Tú no quieres todo el poder concentrado en una sola persona, ¿no? Siempre es importante que haya pluralidad y también diversidad de opiniones. Creo que eso se ha respetado. Vemos que todo el mundo manifiesta lo que desea, lo que quiere, están las opciones políticas, están los ciudadanos, están los medios que están en esa ruta. Eso es un primer paso que hay que reconocer. El segundo tema, lo que nosotros hemos buscado es una ruta para democratizar instituciones y para que la gente tenga cercanía con esa toma de decisiones. Una democracia más participativa. Una visualización de que el poder público, el ejercicio del poder público, la toma de decisiones, no sea algo que no tenga una referencia del acontecer social. Y eso es lo que siempre nos va a mantener en la ruta de nuestras políticas públicas, entiéndanse desde los ejecutivos y también nuestras políticas legislativas, en esa ruta de transformación. ¿Con qué no estarías de acuerdo en una reforma electoral? ¿Con qué no estarías de acuerdo? Mira, por ejemplo, el tema de, creo que se ha hablado de la posibilidad de desaparecer los tribunales locales. Creo que es importante que prevalezcan, ayudan al sistema de justicia electoral. Porque conoces muy bien el sistema. Sí. El tema de los soples creo que es algo que hay que valorar. Fíjate que yo presenté una iniciativa en el 2019 donde proponía la desaparición de los soples, porque tienen muchas funciones traslapadas con el INE. Eso es una realidad hasta el momento. Entonces yo creo que en este momento lo que hay que hacer es ponderar su permanencia o no, y si permanecen, cómo eficientar su relación de los soples con el INE para hacer más ágiles los procesos electorales locales. Entonces, sí hay algunos temas que pueden trastocar la ruta electoral que ha dado certeza a todos para llegar ahí. Y son, a mi juicio, de entrada, esos dos son los que yo te diría que creo que es importante que prevalezcan. Y tendríamos que ver qué más trae la propuesta para... ¿Plurinominales? Plurinominales, yo creo que hay que revisar el proceso de integración de los plurinominales. El presidente Porque ahí López sus Obrador... aliados, el PT y el Verde, pues no muchos los van a acompañar, ¿o qué ves? Vamos a ver qué dicen ellos. Hemos estado en diálogo con ellos. Ellos tienen un origen, una formación también propia, donde nos hemos venido respetando. Incluso hemos tenido ya en esta legislatura momentos o episodios donde del diálogo con ellos hemos modificado, digamos, iniciativas originales. El tema del nepotismo, recuerdas que la propuesta iba para que fuera en el 27 y del diálogo que tuvimos con los partidos se pasó hasta el 30, aunque Morena lo va a, digamos, asumir desde el 27 a través de sus normas internas. Es decir, si ha habido un diálogo de respeto y de consideración, así va a seguir siendo. No puede ser de otra forma. A estas personas que nos han dicho que hay una concentración de poder para modificar la Constitución de un partido político, aquí vemos y en otros momentos vemos que es falso. Morena no tiene la posibilidad por sí solo de modificar la Constitución. Y este es uno de los casos. Con sus aliados, sí, bueno. Bueno, pero tenemos que dialogar con ellos y es uno de los casos. Sí, Y en otros tantos casos ellos han aportado modificaciones y propuestas para enriquecer iniciativas constitucionales y legales que hemos incorporado y que han sido buenas. Entonces, no lo veamos como algo negativo, sino yo diría como algo positivo. El tomar en consideración diversas opiniones siempre enriquece un proyecto. Vamos a dialogar con el PT, vamos a dialogar con el Verde, luego vamos a dialogar con la oposición. Quiero pensar que el compromiso ampliando. es que no haya un retroceso democrático. Sin duda que alguna. Abone a la democracia. Sin duda alguna. Mira, a ver, te pongo otro caso. Y que no haya más concentración de poder que no la hagan suya también al árbitro electoral. Tienes razón. Te pongo otro caso que a mí me parece relevante reglamentar en ley. El tema de las acciones afirmativas. Pueblos indígenas, discapacidad, diversidad, que no están en ley el día de hoy, sino que están en resoluciones del INE y del Tribunal Electoral,
donde muchas veces no hay una certeza para esas minorías o o esas personas. Entonces son temas que también hay que darle seguridad. Entonces hay varias aristas que sí es dable revisar y sí es dable tener muy claras. ¿Qué te diría yo que para mí es lo principal, lo fundamental? Que haya reglas, las que sean, las que acordemos, establecidas previamente. Y que no debiliten al Instituto Nacional Electoral. Quiero que pensar. fortalezcan la democracia, pero que sean previas, Adela. No pueden ser posteriores. No puedes decir, es que ya ganaste y no me gustó que ganaste y voy a buscar la forma Pues en la que te voy a siempre obstaculizar. han sido previas. Pues, y luego a quienes no les gusta cómo pierden esa alguna. En el 24 lo trataron de hacer No de les una manera gusta muy ni aunque fuerte. ganen. No les gustan las reglas del juego aunque ganen. Sucedió en el 24. Después de la elección hubo una campaña fuerte en medios, actores políticos y partidistas para tratar de cambiar las reglas después de la elección para asignar los diputados de forma diferente a como históricamente se venía haciendo. Eso yo creo que es inadmisible, porque entonces sí estamos en un campo donde no hay cancha pareja. Me parece que son interpretaciones distintas. Pero no pueden ser a posteriori. Caso, ¿no? Pero no pueden ser a posteriori. Podemos tener el debate y podemos llegar a una conclusión antes, Adela, para que los jugadores vayan al partido con un conocimiento claro de las reglas. No puedo, después de que finalice el juego, decir, oye, es que los goles, vamos a cambiar la regla, y los goles de aquel van a valer la mitad y los míos van a valer el doble. Eso no es válido. Oye, eso no es válido. La presidenta habló de esto en la mañana, lo oímos ya, ya habló de esto. Sí lo tenemos, ¿no? Habló de la reforma. Todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones. Entonces debe haber una reducción de lo que representa el costo de las elecciones y las instituciones electorales al país, para el bien del país y del pueblo de México, y que esos recursos se utilicen en otras cosas, obviamente sin afectar la operación de las instituciones autónomas.